Vamos a ver este listado de puertas, que podríamos guardarlo para Excel, para Word, para PDF o para la aplicación que necesitásemos. Vemos que aparece aquí el 129.23. Ya la puedo detectar, sé que es esta puerta. En un proyecto grande sería más complicado detectarla, pero no vamos a tener ningún problema. Si le decimos que es de 1.50, cambiaremos el listado, por supuesto, cambiaremos dónde vayamos a mandarlo, pero por supuesto podremos seleccionarlo y ver que las cotas también han cambiado. Nuestra puerta es de 1.50, con lo cual los alzados, las secciones, todos los elementos van a estar cambiando en nuestro modelo. Esta es la gran baza de Archicad, un programa BIM. Por supuesto, cuando nosotros generamos un alzado, este alzado no son tramas, son muros, lo vemos en la parte superior, con todos sus atributos, con todas sus características de cara a mandarlo a IFC, a si tienes carga o no tiene carga, si es exterior, si no es interior, por supuesto trabajando con capas, con lo que nosotros necesitemos. Tantos alzados como queramos, incluso en el propio alzado sin tener que trabajar más, decidiendo si los elementos en primer plano, que ahí tenemos un retranqueo en el edificio, pues vemos cómo los elementos se grafían de forma menos importante y de forma automática, sin tener que trabajar posteriormente, sabiendo que son muros, insisto, todo está siempre vivo en el modelo. Tantas veces como queramos trabajar en cada una de las vistas, si queremos modificar, como hemos visto en el vídeo, las secciones, los alzados, con buen grafismo, es decir, no tenemos que preocuparnos de que los elementos se limpien en la planta o en la sección. Esto es la escalera y se limpia con los forjados, con los muros, con los elementos que tienen que interactuar. Con lo cual, todo esto que estoy un poco intentando contar y ahora mostrar posteriormente, ¿vamos siempre a trabajar con vistas ortogonales? No, podemos trabajar, mejor dicho, con vistas vectoriales en 3 dimensiones. De esta manera, este elemento también está vivo. Es una ventana que podemos ver sus características y es una sección en 3 dimensiones que forma parte de la documentación del proyecto. Hasta ahora nos hemos limitado a documentar los proyectos con vistas ortogonales porque era la forma más fácil de plasmarlo en planos y que luego se pudiese ejecutar, pero nadie desecharía una perspectiva que puede ser acotada perfectamente en verdadera magnitud, como estamos viendo aquí, aunque la perspectiva deforme nuestro elemento, y que se incorpora a planos para poder ser o seguir trabajando sobre ellos, con lo cual, al final, nuestra documentación va a ser muy grande y muy precisa. Podríamos prescindir incluso de las vistas ortogonales de planta y demás. Una caballera aérea sería mucho más descriptiva que una caballera normal, que una planta normal, y una perspectiva con todo acotado, con todos los elementos perfectamente construidos, que es al final lo que hacemos, sería mucho más claro y evitaría muchos problemas a la hora de trabajar en la obra. Que las visualizaciones también, sin trabajo extra, podemos realizarlas, porque el mismo modelo podemos verlo en 3 dimensiones, con sombras o sin sombras, como estamos viendo ahora, pero no solamente para ver sombras, sino que lo vamos a ver... sí, de esta manera podemos verlo. Antes de mostraros que, por supuesto, podemos colocar las instalaciones que necesitemos, voy a hacer un pequeño paréntesis con esto de las instalaciones. Archicad incorpora el MED Modeler para poder generar las instalaciones como un predimensionado, es decir, no pretende hacer cálculo, para eso hay aplicaciones en España, en todo el mundo, por supuesto, pero en España, que se dedican a hacer esto, y Archicad se especializa en lo que hace. El proyecto de arquitectura perfectamente coordinado y perfectamente construido para que luego se traslade a todos los demás. El MED Model hace esto. Tenemos herramientas sencillas para modelarlo, para hacer un filtrado de exportarlo y recogerlo una vez calculada todas las secciones de nuestros elementos y los contenidos que hayan podido cambiar o los recorridos que hayan podido cambiar. Lo hemos visto en el modelo en vista opaca, y de igual manera Archicad nos permite trabajar en la vista 3D. Esta máquina no es una gran máquina, es un Macintosh con Windows 7 en este caso, por una cuestión de conexiones con todos los programas. La mayoría de los programas de conexión que trabajamos o que trabajan los profesionales de la construcción son Windows, digamos Cipe, Soft, Artec. He nombrado empresas que hacen estos programas.
Nosotros nos comunicamos con ellos y nos tenemos que comunicar a través de la plataforma Windows. Eso no quiere decir que nuestros archivos Macintosh no sean exactamente compatibles con ellos. Es decir, nosotros podemos trabajar en nuestro Macintosh, abrirlo luego en nuestro Windows y seguir conectándonos con estas aplicaciones para luego volver a trabajar con nuestro ordenador Macintosh, con el sistema operativo Macintosh y con el Archicad Macintosh. No hay ninguna diferencia entre un archivo hecho por Mac y un archivo hecho por Windows en Archicad, de igual manera que de 64 o 32 bits. Decía que esto no es una vista render, es una vista de trabajo, donde podemos seleccionar los elementos y seguir trabajando con ellos para hacer los cambios que nosotros queramos. Con lo cual, las visualizaciones son muchas sin tener que trabajar doblemente. Esta vista que aquí estamos viendo, que es la misma que con la que comenzamos, si ahora le llamo desde con otras opciones de visualización, veremos que aparecen los parámetros de las puertas y las ventanas, que aparecen las cotas, pero podemos dejar de ver esos elementos con un solo clic en nuestras vistas. Es más, podemos dejar de ver si tiene tramas o no tiene tramas. Podemos ver esos marcadores de nuestras puertas y ventanas. Podemos, sin hacer nada, ver las zonas con sellos o sin sellos. Podemos incluso dejar de ver los huecos para ver las proyecciones de los muros. Es decir, no tenemos que estar repitiendo que una puerta se grafíe con 2 líneas la hoja, o que se abra o que se grafíe con su abertura, o que se grafíe con tramas. Esto lo hace el programa de forma automática para llevarlo a nuestras vistas. Esto es un gran ahorro de tiempo. No hay que duplicar tramas, no hay que duplicar capas, no hay que duplicar ningún elemento. Simplemente se visualiza de distintas maneras gracias a que estamos construyendo este. De igual forma, si nosotros nos tenemos que comunicar con ingenierías, este modelo, que estamos viendo parte del edificio, podríamos decirle que queremos ver solamente la parte que es núcleo de carga o no. También lo podemos elegir como vemos ahí ahora mismo, es decir, los acabados podemos dejar de verlos y solamente con un clic, es decir, los elementos dejarán de verse, los cerramientos, si queremos que estos se vean, para mantener la estructura que nosotros queramos. Y eso con un solo clic, no hay que apagar capas, encender capas. Podemos ver o no también si tenemos, aquí lo estamos viendo, que dejen de verse las ventanas, que se vea la estructura, porque todos los elementos de Archicad, aparte de otras muchas configuraciones de rehabilitación y propiedades, que aquí vemos cómo los elementos pueden ser de carga o no, y esto es lo que puede hacer Archicad, es decir, con un filtro de visualización puede decir que se vean los elementos de carga o solamente los elementos con núcleo o lo que nosotros queramos. Todos estos datos que yo estoy diciendo ahora mismo, podemos desecharlos cuando no conocemos el programa. Podemos trabajar tranquilamente sin saber qué materiales, qué espesor, no, solo quiero hacer la geometría y empezar a trabajar tranquilamente para al final empezar a introducir todos los datos que sí podemos empezar a conocer como consecuencia de conocer el proyecto, normativas y demás. Con lo cual, que no apabulle todas las cosas que tener en cuenta para construir un edificio, no. En principio lo construimos con facilidad, como cuando nos enfrentamos a hacer cualquier croquis. Al principio no estamos detallando todo, estamos dando formas generales o volúmenes y luego empezamos a detallar. Exactamente igual podemos trabajar con Archicad. Por supuesto, todo esto que hemos visto en vistas se traslada a planos y se traslada de una forma sencilla, simplemente arrastrando como hemos visto y viendo que estos elementos se actualizan también de forma automática. Fijaros que cuando yo llamo a la planta segunda, que es sobre la que he acotado, esta se está actualizando y ahí aparecerá mi puerta insertada de 1,50 como estará acotada y vemos nuestro elemento de 1,50. Con lo cual, siempre estamos evitando cualquier tipo de error. Además, Archicad, cuando hacemos una publicación, es decir, guardamos o imprimimos o ploteamos a PDF o a DWG o a lo que nosotros necesitemos, hace un repaso de todo el proyecto. ¿Para qué? Para que no haya ninguna descoordinación sobre este. Estamos viendo los planos que serán elementos ortogonales, como estamos viendo, y de forma automática, por supuesto, detalles de nuestros elementos, que podrán ser en 2 o 3 dimensiones, lo que nosotros necesitemos, listados que también podemos configurar a voluntad, y render para presentarlo. No olvidemos que es muy importante que nuestro proyecto en alguna fase de este tiene que ser presentado para posterior venta o anteriormente para mostrarlo a nuestros clientes. Esto será también bastante sencillo a la hora de mostrarlo. Me queda una simple cosa, bueno, me queda alguna cosa más por decir, pero como no quiero que me bajen el micrófono, lo que voy a hacer es hacer hincapié en el servidor Bing.
El servidor Bing es una herramienta que puede servir no solamente para muchos usuarios trabajando sobre un proyecto, sino para un solo profesional trabajando sobre su proyecto, porque puede desplazarse y a través de Internet, pero no de una forma remota y de una forma trabajando contra una máquina a la cual se conecta mucha gente con una aplicación. No, es un servidor de datos. Me quedan 30 segundos, Javier. Un servidor de datos donde están todos los proyectos de Archicad partidos por todos los usuarios que allí puedan acceder y todo el mundo podrá trabajar contra este de una forma absolutamente sencilla, sin hacer previas reservas de los elementos, simplemente conectándose y trabajando sobre uno, aparecerá en su color. Ahí vemos una determinada captura, una pequeña captura, donde desde todo el mundo, esto ya lo hemos mostrado en presentaciones de Archicad, pero donde más se demuestra es en los usuarios de Archicad que están colaborando en países lejanos gracias a tener el proyecto sin problemas en cuanto a que no hay duplicidad de estos. Es decir, los proyectos son siempre el que está en el servidor, nosotros nos conectamos a él, mandamos elementos que cambian, solamente los que cambian, con lo cual no hay que mandar 200 megas, hay que solamente estos elementos. Y siempre está perfectamente coordinado. EcoDesigner como herramienta de análisis energético, incluida en Archicad, todos los procesos de análisis energético, se hace el proyecto, cuando se acaba el proyecto se hace un análisis energético y si hay problemas hay que mandarlo atrás. Nosotros, o desde Graphisoft, tenemos una aplicación que es EcoDesigner, que lo que pretende es que durante cualquier fase del proyecto podemos estar mirando el diseño energético. De esta forma no tenemos que hacer ese proceso, siempre estamos llevando, igual que hacemos el diseño arquitectónico, el diseño energético. Gracias y...